este, después de las presentaciones. Dado que estamos invirtiendo un poco este orden, esta va a ser la última clase que yo les doy y luego ya vienen las dos presentaciones de ustedes, ¿no? Este sistema, y es que nosotros cuando ejercemos la práctica clínica, tenemos que basarnos en evidencias para tomar decisiones. Esas evidencias se pueden ir estructurando, se pueden ir eh, formalizando en guías de práctica clínica, pero incluso las guías de práctica clínica tienen sus variantes, sus versiones, ¿ya? Hay guías de práctica clínica hechas en base a opiniones de personas, de cualquier persona en realidad, y hay otras guías de práctica clínica que se hacen y se sustentan en evidencia científica. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Tomar prácticas basadas en evidencia, con un sustento, cuál es la mejor recomendación, cuál es la mejor práctica para aquello que vamos a tratar. Y estas guías pueden ser revisadas y discutidas para saber si es que están bien hechas o no. No es el objetivo del curso que ustedes aprendan a evaluar guías de práctica clínica, pero sí tienen que entender al menos un poco, cómo es que podríamos nosotros discernir entre una guía de práctica clínica mala de una que al menos tiene elementos que nos hacen juzgarla y decir que sí es una buena práctica, una buena guía de práctica clínica. ¿Ya? El sistema que vamos a emplear para la evaluación de las guías de práctica clínica es el sistema GRADE. Así como existen muchos otros sistemas para evaluar, ¿no? o estrategias para evaluar diversas prácticas, el sistema GRADE es específico para las guías de práctica clínica. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, la evidencia científica se publica y se publica sin un país específico, ¿no? O sea, si bien puede ser el estudio hecho en Estados Unidos, no sé, en España, en Alemania, en China, al final todo eso es evidencia que todo el mundo podría emplear para recomendar la misma práctica. No obstante, por ejemplo, aquí, para un tema como lo es el infarto cerebral, tenemos una guía canadiense, tenemos una guía de Arabia Saudita, tenemos una guía norteamericana, una guía colombiana, y así varios países van sacando guías de práctica clínica. Bueno, esta guía es de 2018, no se ha actualizado, ha tomado mucho tiempo y todavía no se actualiza, no hay guía de 2024, no es anual la generación de guías de práctica clínica. Cada país puede ir sacando sus guías de práctica clínica, pero ¿por qué? Si es la misma evidencia, ¿no? Y es que algunas prácticas tienen que ser contextualizadas, tienen que ser establecidas bajo los elementos y recursos que dispone cada país. En ese sentido, si bien la evidencia es universal, la práctica o la recomendación práctica es dependiente de cada situación o de cada país. También tenemos una guía de práctica clínica de EBC, de infarto cerebral en Perú, bueno, al menos del seguro de salud, en la cual pude participar hace algunos años. No se ha vuelto a actualizar. En ese momento yo fui el único, digamos, que no era limeño, que participó en la elaboración de la guía y van a notar que existen algunas diferencias, o al menos les voy a decir cuáles son algunas de las diferencias frente a las guías de práctica clínica que existen en otros países. Entonces, las guías en general de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones que se pueden basar en la revisión de la información, una revisión sistemática, y analizando los riesgos y beneficios, ¿no? Nosotros buscamos optimizar la atención de los pacientes. Digo por qué se suele, porque en realidad existen guías de práctica clínica que no se basan o no se sustentan en información científica, ¿no? O podrían hacerlo, pero no de una manera sistemática, ¿ya? O sea, pueden elegir información científica para algunos comentarios o algunas cosas, pero esta estaría sesgada porque no incluiría toda la información disponible, solo aquella que a ellos les interesa, ¿no? Es como hacer una monografía. Una monografía uno elige qué leer
y le da mayor valor a una u otro artículo o texto o libro que tenga, pero eso no significa que esa monografía esté bien hecha. En cambio, en la investigación científica buscamos hacer búsquedas sistemáticas, lo cual implica que tenemos el conjunto de la información disponible y sobre esta intentamos compilarla de la manera más homogénea. Existe esta metodología, el sistema GRADE, que va a buscar, obviamente, optimizar cómo vamos a evaluar la calidad de la evidencia. O sea, es una guía que nos ayuda a evaluar. ¿Ya? También nos va a permitir establecer un grado de fuerza de las recomendaciones. O sea, no basta con decir recomiendo algo. ¿Ya? O sea, existen niveles de recomendación, ¿no? Un nivel y una fuerza de recomendación. Y, sobre todo, podemos nosotros transparentar todo el proceso. O sea, una recomendación, tengan en cuenta que puede tener implicancias económicas y políticas muy grandes, ¿no? O sea, si yo recomiendo, por ejemplo, el uso de aspirina, entonces la fábrica o empresa que produce aspirina va a tener mayores ingresos, ¿no? Y si lo pongo en una guía nacional, tiene más ingresos, y en una guía internacional es mucho más, ¿ya? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con los procesos que vamos a señalar, así que tenemos que ser también transparentes, ¿ok? Imagínense, ¿no? Ustedes han presentado algunos artículos y esos artículos saben que algunos de esos productos son más costosos que otros. Imagínense, ¿no? Una prueba diagnóstica que sea muy costosa y la pregunta es, ¿por qué emplear esa prueba si es mucho más costosa? O sea, ¿cuál sería el sentido de emplearla considerando las pruebas ya disponibles? Entonces tenemos que hacer una evaluación, ¿no? También de costos, también de accesibilidad, también de factibilidad, ¿ya? Y todo esto tiene que ser transparente, ¿no? No puede haber una guía, una recomendación sin que exista la transparencia detrás, ¿ya? Entonces, este sistema de evaluación de las guías de práctica clínica es un sistema ya que se ha ido desarrollando, que se ha ido trabajando hace buen tiempo y que pueden encontrar ustedes esta página web, sí, página web del grupo GRADE, ¿no? Es un grupo abierto en el sentido que les permite usar todos sus recursos para que cualquier persona pueda evaluar las guías de práctica clínica. Nosotros, para elaborar una guía de práctica clínica, partimos de las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que pensamos en resolver, bueno, pues las tenemos que plantear, ¿ya? La estrategia de cómo plantear una pregunta usualmente es la estrategia PICO, ¿no? Población, intervención, comparación y resultados, ¿no? Esto ya lo han ido viendo ustedes, han ido presentando, no es exclusiva de la guía GRADE, del sistema GRADE, ¿ya? Pero es muy utilizada, ¿no? Entonces nosotros identificamos una pregunta, por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? Esta es una pregunta de la guía de práctica clínica de infarto cerebral de Perú, ¿no? Esa es la pregunta que se plantea y nosotros intentamos resolverla, ¿no? Entonces planteamos cuál es la población, aquí abajo está la población mayores de 18 años que tengan un infarto cerebral en curso, cuál va a ser la intervención, tenemos múltiples medicamentos que podemos evaluar su eficacia, está el alteplase, que es el más conocido, el tenecteplase, que es el que actualmente va reemplazando, y tenemos otros tipos de terapia, algunas de ellas ya desfasadas porque son poco útiles, otras que podrían tener cierta utilidad, pero también evaluamos desenlaces, ¿ya? No solamente evaluamos las intervenciones, sino que resultados podríamos considerar favorables, ¿no? Por ejemplo, que disminuya la tasa de mortalidad, que disminuya la discapacidad, o que el paciente se complique y tenga transformación hemorrágica, ¿no? Tenemos que tener resultados tanto de eficacia como de seguridad. Sobre esta pregunta y estas intervenciones, comparaciones y resultados, nosotros vamos a eh, planificar toda la estrategia de búsqueda. Entonces, lo primero que hace el grupo que va a crear una guía de práctica clínica es establecer cuáles son las preguntas de interés para resolverse. Estas preguntas tienen que ser usualmente muy específicas, eh, pueden ser varias, pero cada pregunta
es un proceso de investigación, así que tampoco se pueden plantear 10 o 20 preguntas, ¿no? Dependiendo del grupo de investigación. En el grupo peruano éramos pocas personas y no llegamos a plantear más de 10 preguntas, creo que eran 7, ¿no? En cambio, las guías norteamericanas, esas tienen como 50 preguntas y es que el grupo de investigación o el grupo que desarrolla la guía es un grupo muy amplio y dado que también tienen ya información previa, ya está estructurada, lo único que a veces hacen es actualizar la respuesta en función de la nueva pregunta. Los desenlaces, o sea, esto que estábamos viendo acá arriba como mortalidad, discapacidad, transformación hemorrágica, los elige el equipo evaluador. ¿Ya? En todos los estudios que ustedes presenten, ¿quién decide los desenlaces? El que hace la investigación, ¿no? O sea, es así de simple, ¿no? Yo decido este desenlace porque a mí me parece más valioso. Claro que elegimos desenlaces también basados en lo que ya ha sido previamente publicado para que nuestros resultados sean comparables. Estos desenlaces, si bien los decidimos nosotros, a veces hacemos las consultas a los pacientes, familiares u otras personas para ver cuáles son los más importantes para ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí me importa mortalidad, pero de repente a los familiares le importa más lo que es la discapacidad. Y a ningún familiar le importa lo que es transformación hemorrágica, ¿no? Entonces, necesitamos algunos desenlaces elegidos solamente por nosotros y otros quizás elegidos en consenso por los familiares, pacientes. Las guías de práctica clínica suelen tener este rol de colaboración con el resto de la población. No solamente se hacen de manera aislada, sino que se intenta integrar a otras personas, incluidos los pacientes y familiares, para ver cuáles son las preguntas de mayor interés para ellos. Bueno, establecemos las preguntas, a ver, lo voy a poner así, las preguntas y con esto los desenlaces, ¿no? Estos desenlaces, por ejemplo, ¿ya? Se pueden presentar múltiples desenlaces, múltiples, acá vemos un montón de desenlaces, ¿ok? Y lo que hacemos es una estrategia de calificación, ¿no? Pedimos que cada uno de los participantes en el grupo, por ejemplo, acá son las iniciales de cada uno de los miembros del equipo, y hay un grupo que representa a los pacientes o una persona que representa a los pacientes, y le pedimos que califique del 1 al 10 cuáles son los desenlaces que considera más o menos importantes, ¿ya? Y en función de esa calificación, le pondremos, elegiremos cuáles son los desenlaces que iremos evaluando, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, mortalidad, reproducibilidad, tiempo a trombólisis, el NIS al ingreso, la severidad del NIS, ¿no? Del infarto, ¿no? Y pedimos y evaluamos, y aquellos que son críticos, sacamos un promedio, pues, ¿no? Del puntaje. Aquellos puntajes que son críticos terminan siendo los que vamos a analizar, ¿ya? Analizamos al final estos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque después de una discusión y análisis de los desenlaces más importantes, nos pareció que esos tres deberían ser evaluados. Y en función ya, teniendo la pregunta, la intervención y los desenlaces, hacemos una búsqueda sistemática. Una búsqueda sistemática realmente es más compleja de simplemente entrar a la página web y hacer la búsqueda, ¿no? No les he enseñado esto, pero existe lo que llamamos conectores booleanos, por ejemplo, ¿no? Pero también existe una estrategia de búsqueda avanzada. Cada buscador, por ejemplo, Scopus, PubMed, incluso Google Académico, tiene estrategias de búsqueda avanzada. Ustedes pueden verlo por ahí, ¿no? Búsqueda avanzada en cada buscador y se puede armar una estrategia de búsqueda. ¿Por qué? Porque si hacemos una búsqueda libre, o sea, búsqueda libre es simplemente colocar un par de palabras, ¿ya? Las búsquedas libres te dan resultados limitados que no van a ser similares si otra persona hace la misma búsqueda libre. Recuerden que muchos de esos buscadores tienen algo de inteligencia artificial y si es que ven tu historial de búsquedas, van a dirigir tu búsqueda a lo que ya previamente habías buscado, ¿no? Así que para intentar evitar un poco del sesgo de las búsquedas,
intentamos estructurar una búsqueda compleja con todos los elementos para que los mismos resultados que obtenga yo, lo obtenga cualquier persona que copie y pegue, ¿no? Entonces, acá tenemos toda una arquitectura de cómo se generó la búsqueda para una base de datos. Acá fue en Base, ¿no? En Base es como el PubMed, pero europeo. ¿Ya? Entonces, lo mismo se hizo para PubMed, para Scopus y para otros buscadores más. Una vez que ya hicimos la búsqueda de información, tenemos que evaluar la calidad de la evidencia. La evaluación de la calidad de evidencia es en una parte compleja porque es subjetiva, ¿ya? Decir que un artículo es bueno, malo o muy malo tiene parte de subjetividad, ¿no? No existen límites precisos para establecer si un artículo es bueno o es malo, ¿ya? Así que intentamos ponerle pocas categorías, ¿no? Calidad alta, moderada, baja o muy baja, ¿no? Al menos la calidad alta sí nos vamos a dar cuenta fácilmente. La moderada es cuando tenemos dudas y a la baja y muy baja ya no importa mucho, ¿no? Igual diremos que es baja o muy baja, pero ya no nos importará leerla, ¿no? Nos quedamos con la moderada o la alta. Casi toda la literatura hecha por nosotros va a terminar siendo de moderada a baja calidad, ¿no? La calidad alta va a terminar siendo los ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciego. Entonces, uno se da cuenta fácilmente a veces por el diseño, si es que estamos hablando de calidad alta o moderada o baja, ¿no? Los estudios retrospectivos en base a cohortes hospitalarias son de calidad usualmente moderada a baja, ¿no? Y algunos de ellos hasta muy baja, pues, ¿no? Entonces, no requerimos mucho análisis para decir que ese artículo no vale la pena para tomar decisiones, ¿ya? Es una población limitada, es una población que no puede ser replicable y los mismos resultados van a tener una poca extrapolación, así que podría no ser la mejor información para tomar decisiones clínicas. En cambio, los ensayos clínicos sí permiten suficiente información para tomar decisiones clínicas, así que esos son de calidad alta, ¿no? Y les decía, los ensayos clínicos son los de calidad alta, ¿ya? Mientras que los estudios observacionales son de calidad baja. Pero existen algunas cosas por las cuales, aún siendo de calidad alta, podría bajar a moderada, baja o muy baja, y los estudios observacionales, siendo de calidad baja, podrían subir, ¿no? A calidad moderada o calidad alta. ¿Qué factores influyen? Bueno, en los ensayos clínicos, si es que el estudio tiene limitaciones, le vamos a bajar un punto, digamos, ¿no? En esta escala. Si hay inconsistencia, o sea, los resultados que se obtuvieron en ese estudio no son consistentes con otros estudios, también le bajaremos. Esto es algo que no les he explicado antes, es la incertidumbre de evidencia directa. O sea, nosotros cuando hacemos un estudio estamos evaluando una relación causa-efecto, ¿no? Y esta relación causa-efecto es directa para esa relación que estamos evaluando. Por ejemplo, evaluamos vacuna para prevenir ingreso a UTI en el COVID, ¿no? Ok, lo hacemos y vemos, ¿no? Pero de forma indirecta, eh, estamos viendo que la vacunación ante un virus específico previene y formas graves, ¿no? ¿Qué pasaría si aparece otra cepa, ¿no? Otra cepa de otro virus, ¿ya? Que ni siquiera se llame COVID, ¿no? Dado que ya la evidencia directa de lo que pasó con el COVID nos indicaba que sí era favorable, lo que pase con ese otro virus podría tener un curso similar. No es la evidencia directa, pero dada esta suposición, diremos que existe evidencia indirecta que intervenciones similares producirán resultados similares en escenarios similares, ¿no? Entonces, es evidencia indirecta, ¿no? Claro, no pueden ustedes recomendar una práctica basados en evidencia indirecta, muy indirecta, pero al menos algo se podrá aproximar, ¿no? Esto fue uno de los puntos
de los cuales se agarraron para recomendar, por ejemplo, ivermectina, ¿no? No me acuerdo de los otros, ¿no? Acitromicina, no me acuerdo la otra, ya me olvidé, este medicamento para el corazón, ya me olvidé cuál era, durante la pandemia del COVID, ¿no? Decían que existía evidencia indirecta que sustentaba que podría ser útil, ¿no? Mentira, no existía evidencia indirecta, no existía ningún tipo de consistencia en los resultados, no había un ensayo clínico, no había ni siquiera estudios observacionales, fue simplemente un arrebato de alguna persona y esto nos llevó a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, la importancia de tener esto es que cuando hacemos una guía de práctica clínica basada en recomendaciones científicas, podemos decir qué tan cercana está la información a la evidencia disponible. Por último, la imprecisión habla de los intervalos de confianza muy grandes, ¿no? Si es que tenemos intervalos de confianza muy grandes, obviamente el resultado es impreciso, podría que el resultado no ser tan eficaz como se presentó en el estudio, porque el intervalo de confianza, recuerden que al ser tan amplio, nos dice que podría el resultado estar pegado hacia el intervalo de confianza más bajo o al intervalo de confianza más alto, ¿no? Distinto es cuando son estudios observacionales. Aquí hay factores que podrían hacer aumentar el nivel de recomendación. Por ejemplo, la fuerza de asociación, ¿no? O sea, si nosotros calculamos un OR muy grande, cambiará a una recomendación fuerte. Y si es una OR mucho más grande, encima de 5, será una recomendación muy fuerte, ¿no? Y con eso podríamos subir el estudio observacional. ¿Y por qué importa esto? Porque si tenemos un OR marginal, puede que salga otro estudio que termine debilitando ese OR. Pero si el OR ya es muy grande, no importa el estudio que salga, podría mantenerse igual de eficiente. La gradiente de dosis respuesta, y que hayamos controlado factores de confusión. Entonces, con la identificación de estos elementos, nosotros podemos subir o bajar el nivel de evidencia a un estudio, ¿no? Ya saben que por defecto, así directamente, ven un ensayo clínico, es un estudio de alta calidad y un estudio observacional es de baja calidad. Pero ya revisando y estudiando el estudio, podrán decir si se mantiene en ese nivel, sube o baja. Todos los estudios tienen limitaciones, todos los estudios tienen sesgos, ¿ya? En los estudios experimentales existen algunos de ellos, pero en los observacionales también. Estos son factores que disminuyen la calidad de evidencia. La inconsistencia de resultados también, ¿no? Si es que los resultados se estratifican y en el análisis estratificado se encuentran resultados diferentes, ¿no? Entonces también estamos hablando que eh, hay inconsistencia interna en la investigación. Y también si es que vemos que nuestros resultados son distintos a los obtenidos en otro estudio, también hablamos de inconsistencia, ¿no? Ya es una inconsistencia externa de la investigación. La heterogeneidad de los resultados se ve así, ¿no? Se hace una gráfica, una línea, donde se colocan los resultados y vean, hay resultados que van a favor de una intervención y a favor de no hacerla. Entonces, veremos que por un lado hay cosas, hay estudios que cada línea representa un estudio. Hay resultados que son a favor y en contra. Hay para todos lados, ¿no? Entonces, esto es algo inconsistente, ¿no? Si todos estuviesen en el mismo lado, sería un resultado consistente, ¿no? Siempre se obtiene lo mismo, eso es consistencia. Cuando se obtienen a favor y en contra, eso es inconsistencia. Evidencia directa, les decía, ¿no? Si evaluamos un fenómeno y luego evaluamos otro fenómeno y decimos por este proceso lógico que de el primero al último existe una evidencia, eso es evidencia en realidad indirecta, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? La profilaxis antitrombótica post cirugía de colon, cuando nosotros solo tenemos estudios post cirugía ortopédica. No es lo mismo, cirugía de colon no es lo mismo que cirugía ortopédica, no es lo mismo, pero si funcionó en este escenario, puede que funcione en este otro, ¿ya?
Y se dan cuenta que hay lógica detrás, pero también hay mucho riesgo detrás, ¿no? O sea, decir que si algo funcionó en un escenario, va a funcionar parecido en otro, eh, bueno, pues hay que ver qué tan parecidos son, ¿no? Una cirugía de colon no se parece a una cirugía ortopédica, pero la profilaxis antitrombótica podría ser igual de eficiente. Entonces ahí viene la discusión, ¿no? De qué tan posible sea esta extrapolación de evidencia indirecta. La imprecisión, hablaba yo de la imprecisión, refiriéndome a los intervalos de confianza. Vean, acá hay intervalos de confianza pequeños, pero acá son intervalos de confianza muy grandes, que tocan incluso la unidad. Entonces, cuando tenemos imprecisión, o sea, resultados con intervalos de confianza tan grandes, no es algo que sea recomendable. Le bajamos un punto a la calidad de evidencia. ¿Y qué puede aumentar? Los ORs, ¿no? Un OR más de 2 se considera fuerte, pero un OR más de 5 se considera muy fuerte, ¿no? O sea, les decía que aparece otro estudio y el otro estudio tiene un OR distinto o no significativo, lo combinamos con el que tenemos nosotros y podríamos obtener un resultado no significativo, ¿no? Pero si el OR original era más de 2, es difícil que aparezca otro estudio que le quite la significancia. Y si es más de 5, es poco probable que aparezca algún otro estudio que al ser combinado disminuya su eficacia. El gradiente dosis-respuesta también es algo favorable, ese es otro criterio de causalidad, y el control adecuado de variables confusoras. No todo el mundo desea ver un estudio que haya controlado correctamente variables confusoras, ¿no? Entonces, en función de todo esto, tendremos dos tipos de respuesta. Una es la dirección de nuestra recomendación. Nuestra recomendación puede ser a favor o en contra, ¿ya? O sea, yo recomiendo o yo no recomiendo. Pero según el nivel de evidencia, se dan recomendaciones fuertes o débiles, ¿ya? Si la calidad de la evidencia es alta o moderada, será una recomendación fuerte. Si es baja o muy baja, será una recomendación débil, ¿no? Entonces, podemos combinar los escenarios y decir, ¿no? Doy una recomendación fuerte a favor, débil a favor, fuerte en contra y débil en contra. Para las recomendaciones fuertes, diremos que se recomienda. Y para las recomendaciones débiles, diremos se sugiere. ¿Ya? Entonces, cuando alguien les diga en función de una guía clínica, se recomienda tal práctica, es porque existe una fuerte calidad de evidencia. En cambio, si les dice se sugiere, es que la calidad de evidencia es en realidad baja, ¿no? O débil, ¿ya? Lo mismo pasa si es que vamos a hablar de recomendaciones en contra, ¿no? Eh, fuerte en contra es que la calidad de evidencia es muy alta en contra de esa indicación. Y débil en contra es que existe calidad de evidencia baja o muy baja que va en contra de esa indicación o recomendación, ¿no? Ahora, eso es parte del proceso. Cuando nosotros establecemos una recomendación, tenemos que tomar otros elementos a juicio. Vean, primero, claro, está el balance entre riesgos y beneficios, ¿no? O sea, esta situación es algo que es importante, ¿no? Nosotros siempre vamos a establecer esta balanza y aun cuando los efectos adversos sean a veces catastróficos, también tenemos que analizar probabilidades, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de muerte es de un 30%, pero si no hago nada es del 100%. Entonces, bueno, pues me arriesgo, ¿no? A tener un 30% de mortalidad frente a un 100%, ¿no? Que es obvio. La calidad global de la evidencia, esta es una apreciación genérica de cómo se considera la evidencia, esto es algo también muy subjetivo, ¿no? En forma global, reuniendo todos los elementos, la evidencia es buena, baja o muy baja, ¿no? Ese elemento también importa las preferencias de los pacientes,
si es que al presentar la información los pacientes, porque antes de sacar la guía a publicarse, tenemos que discutirlo con los pacientes, ellos consideran que la recomendación respeta digamos, sus creencias, sus propios objetivos, sus propias metas, ¿no? Entonces, eh, integrando esta información, el paciente puede que diga, ok, su recomendación, aun cuando entiendo ese balance de riesgo-beneficio, preferiría no arriesgarnos, ¿no? Preferiría que nos mantengamos neutrales, ¿no? Este, o simplemente el paciente diga, no, eso va en contra de nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos dando una recomendación y se plantea por ahí la eutanasia, ¿no? Y la eutanasia es algo que podría tener mucha evidencia y entenderse como algo favorable en algunos escenarios, pero los pacientes y los familiares de los pacientes dicen, no, no queremos eutanasia, ¿no? Nuestra población de repente por su propia idiosincrasia rechaza la eutanasia. Ok, por mucha evidencia que exista, iremos en contra de esa recomendación, ¿ya? Y el último es el uso de recursos o costos, ¿no? Entiéndase que todo lo que manejamos es un tipo de recurso, ¿no? El tiempo, por ejemplo, es un tipo de recurso, ¿ya? No todos los recursos son costosos, pero eh, siempre va a haber un análisis que tenemos que hacer detrás, por muy que queramos ayudar a la gente, tenemos que considerar los recursos o los costos como parte del escenario, ¿no? Y eso tiene lógica, ¿no? O sea, ustedes no pueden ofrecer un tratamiento súper costoso porque luego se quedan sin dinero para tratar a otros pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que analizar costos para tomar una decisión, no solo los costos del tratamiento, sino los costos, y vean, cuando analizamos costos, ese es otro tipo de investigación, por si acaso, ya los análisis de costos tienen otro tipo de fuente de investigación. El de analizar solamente los medicamentos se llama un análisis de costos directos, ¿ya? Pero, por ejemplo, analizar el tiempo de estancia hospitalaria, el número de sesiones de rehabilitación o el número de exámenes que se ha hecho, ¿no? Ya son costos adicionales que sí son importantes, pero si analizamos cuántos años de vida ha perdido el paciente, o sea, años de vida de calidad ha perdido el paciente, esto también es importante, ¿no? En realidad es más importante, ¿de acuerdo? Eh, si tratamos a un paciente y ese paciente sobrevive, ok, está bien, pero la pregunta es, ¿qué tan bien sobrevivió? ¿Ya? Si sobrevivió siendo útil todavía a la sociedad o sobrevivió siendo una carga y costando mucho más, ¿no? Aun cuando suene feo, tenemos que analizar esa parte, ¿no? Hay intervenciones que ayudan a que el paciente sobreviva y no le quitan años de calidad de vida, ¿no? Entonces el paciente puede fallecer a la edad que le correspondía fallecer, ¿no? Sin sacrificar así su calidad de vida. Esos son escenarios ideales. Pero la verdad es que no suelen suceder, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene un infarto de miocardio, de por sí, salvando del infarto de miocardio ya es una proeza, y después que el paciente haga su vida tal cual, no es del todo así, ¿no? O sea, ya pierde años de calidad de vida, ¿no? O sea, va a vivir menos tiempo y ese menos tiempo lo va a vivir de menos calidad. Entonces tenemos que evaluar también cuánto estamos nosotros propiciando al paciente en cuanto a costos por la calidad de vida que está generando, ¿no? Si esa persona deja de trabajar, ya es pérdida también, ¿no? Y aun cuando digan, esa es la parte fea, es la parte necesaria para poder tomar decisiones globales. Hay otros criterios más pequeños, pero que son igual de importantes. Uno de ellos es la factibilidad de la implementación. O sea, ustedes dirán, ¿no? Ok, hay intervenciones que son muy eficientes, pero la pregunta es qué tan fácil es implementarlas en nuestro servicio, en nuestro centro, en nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, tomografía. Ok, ustedes están trabajando en un puesto de salud y dicen, quiero tener tomógrafo acá. Es imposible, pues, ¿no? O sea, tendrían que crear todo un área, una nueva sala, quizás más grande que su centro de salud, para tener un tomógrafo, ¿no? Y luego transportar el tomógrafo hasta allá puede ser tan complejo que sea más costoso llevar a los pacientes
a hacerse la tomografía ahí, a que traerlos en camión hasta la ciudad y se le haga la tomografía ahí, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas tienen que ser analizadas, ¿no? Eh, Traer un nuevo equipo, pero sin el personal que sepa manejarlo, utilizarlo, también no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en Cusco quieren implementar el cateterismo justamente cardíaco para el manejo del infarto de miocardio, ¿no? Y ser uno de los pioneros en toda la región que tenga cateterismo cardíaco, pero tienen que llevar implementos, tienen que llevar equipos, tienen que llevar profesionales que sepan hacer el procedimiento. Y no solamente los que hacen el procedimiento como titulares, tienen que llevar a todo el resto de personal de enfermería, cuidados intensivos, urgencia, y tener otros exámenes de ayuda, ¿no? No basta con el equipo que hace el procedimiento, sino también con los estudios que hacen el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, en implementar un tipo de intervención de esa naturaleza no es tan sencillo como comprar el equipo principal, ¿ya? Tienen que analizar otro tipo de casos. Lo siguiente es la aceptabilidad por los profesionales. Y esto es un problema grosero en nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, si es que llevan el equipo de cateterismo cardíaco allá a Cusco, ¿qué va a ser lo primero que va a suceder? Que los cardiólogos van a tener dificultades para hacer sus guardias, pues, ¿no? Van a tener que ya ir con más frecuencia y en las guardias que se quede van a tener que hacerlas de mayor duración, ¿no? Porque ya no va a ser trombólisis para infarto de miocardio, va a ser cateterismo cardíaco. Y esto implica movilizar a mucho personal y que el personal que se movilice también se quede más tiempo. Esto puede que no sea aceptado por los profesionales y terminen boicoteando o rechazando la intervención. Y es así usualmente, ¿no? En todo progreso o avance va a haber gente que va a estar muy en contra de los procesos y bueno, pues tenemos que hacer una evaluación de si nuestra recomendación, por muy buena que sea, va a ser aceptada por los profesionales. Y por último viene la equidad. Yo suelo poner el ejemplo acá de algunas enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, la atrofia espinal es una enfermedad rara y que tiene un costo muy grande, aproximadamente un par de millones de dólares anuales. Y les pregunto, ¿no? Con ese dinero podríamos tratar, imaginemos, a 500 niños con anemia durante un año. ¿Qué eligen ustedes? ¿Tratar a un niño con una enfermedad rara o a 500 niños durante todo un año, ¿no? Con una enfermedad muy común? Y la gente suele decirme a tratar a los 500 niños. Y sí, puede que sea correcto en cierto punto de vista, pero también hay que ser justos y decir, ese niño que estamos dejando de tratar nunca tuvo la culpa, ¿no? De tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, ahí viene la discusión ética de qué tanto esfuerzo podríamos hacer para no dejar de tratar a ese niño aun cuando esto implique invertir los mismos recursos que tratar a otros 500, ¿no? Esa discusión filosófica, incluso ética, moral y todas las áreas que quieran, es difícil para establecer una recomendación, ¿ya? A veces la ciencia suele ser muy insensible, ¿no? Y dice, ok, la recomendación es esta, está bien, pero ¿cómo la aterrizamos, no? ¿Cómo la podemos implementar en nuestro escenario? ¿A cuántas personas dejamos de tratar por implementar lo que tú estás proponiendo? Eso es difícil, ¿no? Y por eso en sus presentaciones insistía un poco con ello, ¿no? ¿Cómo podrían hacer que esa recomendación realmente sea aplicable? ¿Qué otros escenarios, qué otros análisis o valores se tienen que ir analizando? En fin, con todo esto ya tenemos los estudios el número de estudios que han ido valorando cada recomendación, los tipos de estudios, si es que existen sesgos o riesgo de sesgo, qué tan riesgoso sea, y los otros elementos, también evidencia indirecta, inconsistencia, imprecisión, qué tanto han afectado y si le van a bajar a al nivel de evidencia. Y bueno, hacemos un análisis global y diremos nuestro nivel de evidencia es bajo, bajo, muy bajo por acá, ¿no?
pero la importancia de analizar ese elemento es crítica, 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 ¿no? Y con todo eso, hacemos la recomendación. ¿Sí? Y así hicimos una recomendación para cada una de las preguntas que habíamos planteado. Detrás de cada línea que aparece, por ejemplo, acá tenemos esta línea, detrás de cada línea existía todo este proceso analítico, ¿no? Donde se discutían todos estos elementos, ¿ya? Entonces, por esta línea, esta oración donde solamente decimos que debemos dar el alteplase a esta dosis en ese tiempo, en estos pacientes, se planteó que existía mayor beneficio que daño, ¿ya? Los beneficios superan a los riesgos, la calidad de evidencia era moderada, o sea, existían ensayos clínicos con algunos sesgos o limitaciones. Los pacientes no van a preferir algún tipo de medicamento, ellos con tal de que mejoren sus condiciones, ok, y aunque los costos son mayores, ¿no? Relacionados a el uso del medicamento, a la larga existe una disminución de costos por la carga de enfermedad, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decirles? Que si no tratamos al paciente, el frasco de este medicamento, para el tiempo en que se hizo esta recomendación, costaba algo de 1.000 soles y por paciente se solía usar 2 frascos. O sea, solamente administrar el medicamento costaba 2.000 soles, ¿no? Solamente su administración, 2.000 soles. Si no dábamos el medicamento, dábamos aspirina, que vale 10 céntimos, ¿no? Entonces, el darle el medicamento costaba 2.000 soles frente a 10 céntimos del otro producto, ¿ya? O sea, entienden la gran diferencia, ¿no? Pero a la larga, el paciente que recibía el medicamento tenía una mayor independencia funcional, podía reintegrarse a su vida, podía reintegrarse a su vida laboral y con esto generaba un ahorro para los servicios de salud, porque el otro paciente que recibió el tratamiento de 10 céntimos iba a estar constantemente viniendo al hospital, ya iba a dejar de trabajar, ya iba a dejar de aportar al sistema económico y se iba a convertir en una carga para el resto de su familia, ¿no? Entonces, a la larga, sí existió un ahorro, aun cuando gastamos inicialmente más. Poca gente entiende eso, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar si gasto más? ¿No? Poca gente lo entiende y por eso es que muchas veces las decisiones políticas se basan en plantear mal estos elementos y por ello también tenemos el retraso en la implementación de nuevas tecnologías en nuestro sistema de salud. En fin, esta es una clase algo rápida de cómo es que llegamos desde la pregunta hasta establecer todo el proceso para llegar a una respuesta y qué otros elementos podríamos considerar, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Listo, chicos, integren un tanto esto a sus presentaciones. O sea, vean que hay muchos elementos que pueden analizarse, ¿no? Y claro, solo tienen 15 minutos, pero eh, si hay algún elemento de todo esto que es valioso para que ustedes lo analicen, perfecto, y lo integran en su presentación. Y si en su discusión pueden plantear estos otros elementos, ¿no? Usos, recursos, valores y preferencias de los pacientes, el balance riesgo-beneficio, qué tan fácil es implementarlo, qué tan aceptable sería que los profesionales acepten ese tipo de intervención. No es lo mismo aceptar una intervención que simplemente sea darle un par de pastillas a una persona que pedirle que generen o utilicen una nueva tecnología, ¿no? Estas pruebas diagnósticas, por ejemplo, que plantearon, ¿no? De un piquete en el dedo y con eso pueden obtener el resultado, es más o menos fácil de implementar, ¿no? O al menos los pacientes, digo, los profesionales fácilmente podrían aceptar usar ese tipo de tecnologías, ¿no? Pero si plantean tecnologías que son más complejas en su utilización, bueno, pues vamos a terminar echando a borda toda la evidencia disponible porque simplemente a los médicos se les ocurrió no aceptar ese producto, ¿no? Entonces, empleen esto y listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
ni siquiera hay participación de ustedes. Listo, chicos. Nos vemos entonces el día miércoles. Preparen sus presentaciones